Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Grecia. Los trabajos de Hércules. Muchos fueron los amores de Zeus, y no pocos los mortales que le tenían por padre. Pero Hera, su esposa, no se habituaba jamás a las liviandades del rey de los dioses. Perseguía con saña a los hijos que no tuviera de ella. Por esto extremó su odio contra Hércules, hijo de Zeus y de Alcmena, esposa del rey anfitrión de Tebas. Ya en la cuna le envió 2 culebras para que le dieran muerte, y allí dio Hércules la primera demostración de su fuerza extraordinaria y de que por razón de su mismo nacimiento estaba destinado a distinguirse por encima de todos los hombres y a equipararse a los dioses. Teniendo solo 6 años, parecía contar con 12, y de 12, 24. Porque en cierta ocasión, siendo aún niño, su maestro de música Lino pretendió castigarle, y fue tal su cólera que levantando la lira la derribó con fuerza sobre su cabeza y le dio muerte. Como castigo, y por apartar de sí un niño en quien parecían concentrarse los peores instintos, Anfitrión, que le hacía de padre, lo alejó de la corte de Tebas, enviándole a la montaña del Citerón, donde el niño, lejos de suavizar sus maneras, se hizo aún más áspero, duro y feroz. Su vida consistía en dar caza a las bestias más fieras. Corría el monte como un gamo, se internaba en los bosques donde entrepar a los árboles y saltar de uno a otro no le superaba el más ligero de los monos. Se alimentaba de carne cruda, lo cual le dio una constitución sanguínea que compaginaba con lo hercúleo de sus miembros, a causa de mucho ejercicio. Este hombre semisalvaje, habituado al trato de las bestias y a vivir en la intemperie, fue llamado a Tebas por Creón, hijo de Anfitrión, que había ocupado el trono de la ciudad a la muerte de aquel. Le dio como esposa a su misma hija, Megara. Hércules se portaba con moderación, tuvo 3 hijos y era la admiración de todos al ver hasta qué punto se mostraba solícito con ellos y cariñoso con su mujer. Hera no podía soportar que la vida del hijo de Zeus se desarrollara en paz, ideó la manera de que el favor de Creón se trocara en odio, haciendo que Hércules fuera presa de locura furiosa. Fue de ver a aquella naturaleza tan vigorosa entrar en arrebatos de ira que atemorizaban a toda la corte. En uno de ellos dio muerte a sus 3 hijos. Entonces fue expulsado de Tebas y entró al servicio de Euristeo, el cual, para purificarle, le impuso 12 trabajos, a cual más difíciles. El primero, luchar con un león de gran ferocidad que moraba en las montañas de Apesa y que hacía intransitable el camino entre Nemea y Micenas. Fue empresa fácil para él, cosa de pocos minutos. Desde entonces llevaba siempre su piel envolviéndole el torso. De allí marchó al sur de Argos, donde se enfrentó con la hidra, un monstruo de innumerables cabezas que parecía un pulpo gigantesco. Con su espada cortaba una tras otra las cabezas, pero a cada nuevo corte brotaba de nuevo la que acababa de caer. Hubiera sido una lucha sin fin, a no ser porque a su amigo Iolao, que le acompañaba, se le ocurrió prender fuego a los árboles en que estaba como medio escondido el monstruo. Las llamas quemaron las heridas sangrantes que iba causando Hércules al cortar las cabezas, y de esta manera no pudieron rebrotar aquellas. Solo así pudo Hércules ir dejando a la hidra sin sus cabezas, una a una. Aplastó la última con una enorme piedra. Antes de abandonar aquel lugar, el héroe mojó sus flechas en la sangre venenosa del monstruo. En las montañas de Erimanto había un jabalí que devastaba los campos de la ciudad de Sofis. Hércules fue a buscarle a su guarida. En vano el animal huyó remontando las montañas hasta su cúspide, vestida de nieve, donde un impetuoso torrente se precipitaba con horrido rumor, pues allí le alcanzó el héroe. Trabado por los pies, lo llevó a hombros hasta la corte de Euristeo. Como Hércules soltara el animal, se refugió lleno de miedo en un tonel. Satisfecho, Hércules se encaminó a las montañas de Foloes, en Arcadia, llamadas así porque habitaba en ellas Folo, quien recibió al héroe con especial agrado. Tanto que por agasajarle le obsequió un vino delicioso que era propiedad común de los centauros. Eran estos unos seres que tenían de media cintura para arriba cuerpo de hombre y en la parte inferior de caballo. Entre ellos los había, como Quirón, hábiles en determinadas ciencias. Al saber que Hércules había bebido de su vino, se irritaron contra él e intentaron aprisionarle,
por lo cual, sacando sus flechas, dio muerte a casi todos ellos. También en Arcadia dio caza a una cierva tan ligera que jamás nadie había podido aprisionar. En Argólida había una laguna, la Estinfalia, a la que nadie osaba acercarse ya que en sus cañaverales anidaban unos pájaros parecidos a las arpías, que lanzaban sobre los hombres sus plumas afiladas y punzantes como saetas. También allí se presentó Hércules y en poco tiempo dio caza a aquellas aves con sus flechas envenenadas. La fama de su fuerza y habilidad corría ya por toda la Hélade. Por esto, el rey Augias, que tenía un establo enorme en el cual guardaba sus ganados que se contaban por miles de cabezas, pensó en él para realizar la empresa de limpiarlos, que nadie se había visto con fuerza para ejecutar. Hércules comprendió enseguida que nunca conseguiría acumular el agua necesaria para limpiar aquellos gigantescos establos, por mucho que se afanase en acarrearla con sus brazos. Y que pensar en ir él personalmente a quitar la suciedad era inútil. ¿Qué hacer? Tuvo la solución más inesperada y a la vez gigantesca. Como incumbía a su ingenio y a su fuerza, desvió el río Menio, de tal manera que atravesase los establos. Estos quedaron completamente limpios, pero Augias se negó a cumplir la promesa que hiciera a Hércules de entregarle la 10ª parte de sus ganados. Caso de que realizara su trabajo, el héroe irritado le dio muerte. En Creta había un toro que lanzaba llamas por sus fauces, devastaba los campos y toda persona que quedaba a su alcance podía darse por muerta. Ni qué decir, Hércules comprendió que le incumbía a él la empresa de darle caza. Sostuvo enconada lucha con la fiera y encadenada la llevó a través del mar hasta la presencia de Euristeo. Diomedes, hijo de Ares y de la ninfa Cirene, rey de la guerra, y bárbara tribu de los bisontes, era conocido por su posesión de 4 yeguas magníficas. Euristeo mandó a Hércules que fuera por ellas. Con facilidad se desembarazó de los guardianes de los animales, pero ya más difícil le resultaba deshacerse de los bisontes. Con todo, pudo vencerles y hasta matar a Diomedes. Las yeguas llegaron a poder de Euristeo. Quería este rey un famoso cinturón, precisamente el que la reina de las Amazonas, Hipólita, llevaba ciñéndole su cintura. Emprendió viaje Hércules, acompañado de algunos de los más famosos héroes de Grecia. Y en el camino, muchas y variadas aventuras iban señalando su proximidad cada vez mayor al país de las Amazonas. Sabía Hipólita al fin que pretendía Hércules con su visita. No queriendo plantearle pelea, prefirió ofrecerle el cinturón por las buenas, pero Hera mal podía resignarse a que con tanta facilidad el odiado hijo de Zeus adquiriera aquella prenda tan preciada. Se presentó pues en forma de amazonas entre las otras y les incitó a combatir haciéndoles creer que el objeto de Hércules no era lograr el cinturón, sino raptar a su poseedora. Por esta causa, cuando Hércules llegó con sus amigos a la playa, en donde quedara establecido que se encontraría con Hipólita, la encontró en efecto, aunque no en son de paz, sino bien armada hasta los dientes y rodeada de las amazonas que empuñaban lanzas y escudos. Hércules se vio precisado a pelear con ellas. Las venció. A su regreso llevaba el cinturón como un trofeo. A partir de entonces Hércules, en una actividad desenfrenada, recuperó los bueyes del dios Helios que el gigante Caco le había robado. Venció al poderoso luchador Erix y al gigante Gerión. Hizo lo que ningún mortal hasta entonces. Descendió a los infiernos. Por fin se encaminó al país de las Hespérides, unas diosas que custodiaban las auríferas manzanas de la juventud, en un delicioso jardín, allí donde la tierra acaba en occidente. Gracias al dorado fruto, Hércules alcanzó la inmortalidad, y con ello dieron fin sus trabajos.